a todos ustedes también por el día de hoy haberse dado un tiempo y estar aquí compartiendo un día más de aprendizaje. Yo sé que muchos de ustedes han hecho un sacrificio bastante grande para venir, porque a veces nuestros horarios no nos permiten estar a todo tiempo libre. De igual modo, quiero felicitar, veo gente que hay en provincia, me da mucho gusto que hayan podido organizar su tiempo y estar aquí presentes, porque eso indica que enfermería sigue avanzando. De donde estemos, siempre a través de forma presencial o virtual, con nuestras compañeras que nos están viendo por la web en este momento, celebrar eso, el tiempo que a veces nos podemos dar para actualizarnos, mantenernos siempre a la vanguardia y al avance tecnológico que día a día nos hace que tengamos que esforzarnos para seguir al paralelo con el desarrollo tecnológico. Bueno, después de haber tenido una excelente exposición del doctor y habernos dado toda la base teórica, ahora nos toca ir a lo nuestro, a lo que como enfermeras nos corresponde hacer frente a estos tipos de procedimientos. Y por ello estamos ahora frente al rol de la enfermera en la atención de procedimientos endoscópicos, específicamente polipectomía y resección endoscópica de la mucosa. Creo que por acá me ubico mejor porque por allá creo que no le puedo ver. El siguiente, por favor. Bueno, esto para un poco entrar en el contexto de lo que vamos a realizar el día de hoy. Estamos hablando de lo que es polipectomía. Ya hemos escuchado, es una técnica para extirpación por vía endoscópica de pólipos de los dos tipos que existen, tanto pediculados como sésiles, generalmente con la ayuda de corriente eléctrica, aunque hoy el doctor nos ha dado las ventajas y desventajas de usarlo, utilizando generalmente un asa de polipectomía. Y también tenemos la resección endoscópica de la mucosa, que es una técnica que nos va a permitir extirpar las lesiones neoplásicas, precoces o superficiales, generalmente que no superen la zona muscular de la mucosa y que sean menores de 20 milímetros. Ya nos ha explicado también el doctor que este tipo de resección generalmente se hace de forma fragmentada, y eso es una diferencia muy marcada con el otro tipo de disección submucosa que vamos a ver más adelante, que nos ocasiona lamentablemente la desventaja de que puede haber residuos en su región. La siguiente, por favor. Este es un cuadro sobre el que vamos a trabajar el día de hoy. El rol de la enfermera en procedimientos endoscópicos, específicamente en polipectomía y mucosectomía, debe ser una atención integral del paciente. ¿Y esto a qué se refiere? A que tiene que ser una atención brindada con calidad y seguridad. Y cuando hablamos de calidad, nos vamos a referir básicamente al conocimiento que tiene que tener la enfermera para poder asistir a un procedimiento de este tipo, a las habilidades que haya logrado adquirir en la continuidad de estos procedimientos de su realización, a la humanización que no se debe perder en ningún momento, a pesar de que estos avances tecnológicos a veces nos lleven a sistematizar nuestra atención diaria, y al trabajo en equipo, porque esto es un procedimiento que lo realiza tanto el médico como la enfermera en forma simultánea. Y en relación a la seguridad que se debe ofrecer, está basada minimizando los riesgos, previniendo complicaciones, porque ya hemos visto que estos procedimientos, si bien es cierto, pueden solucionar un problema de una neoplasia, por ejemplo, en forma incipiente, tienen altos riesgos que justamente están en función a los cuidados que podamos tener para minimizarlos. Y la cultura de seguridad, que es algo que se está enfocando mucho en estos tiempos, de tal manera de que el paciente que viene a una sala de procedimientos venga con todo unos cuidados especiales para lograr que esta seguridad sea la más óptima. Dentro de la atención integral del paciente vamos a enfocarnos desde 3 puntos de vista: la actividad o las acciones de enfermería antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. Vamos a hablar un poco más extenso la parte de antes del procedimiento y después del procedimiento, ya que durante el procedimiento lo vamos a ver en el turno de la tarde en la parte práctica. Dentro del antes del procedimiento vamos a enfocarnos en 2 puntos específicos: la preparación del paciente y la preparación de la sala de procedimientos. Durante el procedimiento vamos a ver severamente la parte de monitoreo y sedación y la asistencia técnica, que es básicamente lo que vamos a ver hoy en la tarde en el taller.
Y después del procedimiento lo vamos a enfocar desde el punto de vista del monitoreo y educación para el alta del paciente y la limpieza y desinfección de equipos y materiales. Siguiente, por favor. Entonces vamos a comenzar por ver cuál es la función que tenemos que cumplir en la preparación del paciente, eso es antes del procedimiento. Vamos a aplicar lo que son las pausas de seguridad. Verificar, confirmar la identidad del paciente y el consentimiento informado. Actualmente, el término de identificación del paciente es un término muy importante que debemos manejar. Ya casi en todos los hospitales de acá de nuestro país se está usando el uso del brazalete de seguridad. Sé que en algunos sitios todavía están en proceso de instalación, pero dentro de la cultura y de la pausa de seguridad se está haciendo el fomento y la difusión de esto. Porque hemos visto muchos casos y no es raro haber escuchado en algún momento algún problema identificado por falta de identificación de pacientes. Se han cometido muchas veces errores que han llevado a complicaciones mucho más severas, inclusive hasta la muerte del paciente. Todos hemos escuchado el caso hace un tiempo atrás de una amputación de una pierna en un paciente que no correspondía el lado que debía operarse, ¿no? Entre otras tantas que hemos escuchado, justamente porque a veces estos pequeños errores que pueden ser de repente corregidos en primera y segunda instancia no se han corregido a tiempo y han desencadenado otros errores mayores, ¿no? Entonces, esto es importante. En los lugares que ya estamos instalados o tenemos instalado el uso de brazalete de seguridad, es un punto importante, es el paso número 1 para la recepción de pacientes en cuanto llegan a nuestras unidades. El consentimiento informado, si bien sabemos que no es de competencia netamente de enfermería, ya que implica una información detallada, las complicaciones que pueda tener y lo debe hacer el médico, sí es función de la enfermera verificar que este consentimiento informado esté dentro de la historia al momento en que el paciente llegue y obviamente tiene que estar firmado. Luego viene la verificación del ayuno estricto. Dentro de lo que es la preparación del paciente para este tipo de procedimientos, hay guías externalizadas para el manejo, pero no podemos a veces ser tan estrictos y radicales en la cantidad de días o horas de preparación. Mucho va a depender también de la característica propia del paciente y por eso el médico a veces va a tener en una consulta previa una planificación específica. Pero en términos generales se considera, si el procedimiento que se va a realizar es de abordaje alto, las horas de ayuno deben ser de 8 horas para sólidos y 4 para líquidos claros. Llámese líquido claro, como vemos en la imagen que tenemos ahí, todo aquello que no presente fibra, ¿verdad? Estamos hablando de jugos que pueden ser claros, caldos también claros, ¿no? Y esto más específicamente se va a ver cuando se trata del abordaje bajo. En el caso de abordaje bajo, la dieta también tiene que ser 2 días antes, ¿no? De este tipo de dieta líquida y una limpieza especial del colon, ¿no? Aquí en nuestro país lo más usado en general es el polietilenglicol, ¿no? que la mayoría de nuestros hospitales lo utilizamos. 4 litros, cada uno preparado en 1 litro de agua, y de eso debe tomar o consumir el paciente un vaso cada 15 minutos, ¿no? Eso es lo que más o menos en forma estandarizada se utiliza acá, ¿no? Como una solución isosmolar que ofrece el polietilenglicol con buenos beneficios y buena cobertura para la limpieza del colon. Pero también tenemos que tener de referencia que en algunos otros lugares hay todavía el uso del suero fisiológico, vía oral, y el uso del mannitol también, ¿no? Pero en nuestro medio la mayoría de hospitales, creo no equivocarme, utiliza este tipo de sustancia. La colocación de enemas también es algo que se debe tener en cuenta y que forma parte de la preparación. Generalmente se coloca uno en la noche y uno en la mañana, previo del mismo día donde se va a realizar el procedimiento. Dentro de la preparación del paciente también van a incluir el retiro de prótesis dental y de objetos metálicos, ¿no? Porque recordemos que vamos a trabajar con un equipo quirúrgico en donde todo lo metal puede ocasionar algún tipo de accidente. Luego de ello vamos a hacer una valoración inicial también del paciente y vamos a verificar a través de una entrevista. En algunos hospitales se cuenta con consejerías de enfermería
que es algo que también se está impulsando mucho, en donde la enfermera tiene un primer contacto con el paciente, en donde va a dar todas las indicaciones por escrito de la preparación y va a aprovechar el momento para poder obtener algunos datos importantes que a veces el paciente puede no referir al médico durante la consulta, como por ejemplo si toma algún medicamento especial, si es hipertenso, si es diabético, si toma warfarina, si toma algún otro medicamento que necesite ser retirado antes del procedimiento. Luego hay que verificar también los exámenes de laboratorio, ¿no? Debe haber una hemoglobina mayor de 8 gramos por decilitro. Esto también es un poco variado, hay algunos protocolos que he revisado de algunos hospitales en donde manejan inclusive 7 gramos por decilitro, pero en el contexto general, en unificación de guías internacionales también mencionan mayores de 8 gramos por decilitro, más de 50.000 plaquetas y un INR menor de 1.5. Ya hemos hablado de la importancia también de detectar antecedentes de enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión, que también es importante que conozcamos, porque a veces vienen pacientes para el procedimiento y no han tomado su pastilla para la presión, o sin tener la información precisa han tomado, por ejemplo, la triglicemiante que tienen acostumbrado a tomar, ¿no? Entonces el problema es que el paciente viene a veces con crisis hipertensiva y no hay manera de solucionar y tenemos que reprogramar el procedimiento, ¿no? Y sabemos que los pacientes pueden hacer uso de su medicamento antihipertensivo si lo toman muy temprano, en el día del procedimiento a las 5 de la mañana, con una cantidad mínima de agua. Eso es lo que se sugiere. Bueno, la canalización de la vía periférica también, ¿no? Que debe ser canalizada con una boca que nos permita, en caso, no solamente para la sedación en el momento del procedimiento, sino que también frente a una situación de emergencia se pueda administrar fluidoterapia general. Aquí en las imágenes algunos alimentos que no se deben comer obviamente en los días previos, en el caso de que sea baja. Y bueno, esta es una imagen al final, donde una imagen gráfica más o menos visualmente para el paciente, cómo debería estar las deposiciones en caso de que todavía no esté preparado o ya esté listo, ¿no? Ahí vemos, se le puede tener así en la parte educativa dentro del tríptico que se le ofrece, para ir mencionándole cómo deben ser las características: amarillo, transparente, como la orina. Hasta eso es aceptable para poder hacer el procedimiento. Siguiente, por favor. Luego viene la preparación de la sala. Bueno, el equipamiento de la sala básicamente es algo que ya todos conocemos y no solamente aplica para el procedimiento específico de polipectomía y mucosectomía, sino aquí también tenemos una preparación donde ya posiblemente nuestra sala esté adaptada para procedimientos, y lo que vamos a condicionar básicamente son los insumos y materiales, ¿no? Pero vamos a recordar un poquito. Debe haber una torre de endoscopio, un monitor, un procesador de video y una fuente de luz correctamente probados y operativos. Y esto es importante. A veces entramos a una sala para realizar el procedimiento y no hemos hecho la verificación del funcionamiento y pensamos que como trabajaron el día anterior está en óptimas condiciones también para el momento del procedimiento, y a veces no es así, ¿no? Entonces esta parte, como vamos a ver más adelante, es importante manejar el uso de un checklist, donde cuando ingresamos a trabajar podamos ir registrando cada uno de los materiales o equipamientos de la sala que esté en correcto funcionamiento. Los endoscopios que se utilizan para este procedimiento de polipectomía, mucosectomía y disección submucosa deben ser realizados los endoscopios de alta definición, ¿no? Porque necesitamos ver bordes, ver áreas muy definidas, y generalmente deberíamos utilizar el endoscopio que tengamos con mejor definición en el servicio. Debe tener cap transparente en la punta, como también ya lo mencionó el doctor. Con doble canal sería lo ideal, pero no todos contamos con endoscopios de estas características, ¿no? Y generalmente se debería utilizar el que tiene el canal de trabajo más ancho, ¿no? El de 3.8, que generalmente es el endoscopio terapéutico. El aspirador también es algo importante que debemos mantener en la sala operativo. El uso de oxígeno o CO2. Actualmente se está mucho difundiendo esto por los efectos que puede minimizar el uso del dióxido de carbono en la parte de sustitución del procedimiento, ya que vamos a ver que este se va a absorber más rápido y va a eliminar más rápido el paciente, ocasionando menos molestias por procedimiento, ¿no?
una unidad de electrocauterio también conectada a una placa de retorno del paciente, y habíamos hablado pues el manejo de un checklist que nos va a ayudar a tener de forma más precisa todo lo que está operativo antes de realizar el procedimiento. Dentro de los insumos y materiales, bueno, ya hemos visto asas de polipectomía, agujas de inyección, de esto vamos a hablar mucho más en la tarde, y también las soluciones para inyectar como suero fisiológico, manitol, adrenalina, colorantes, como ya lo había mencionado también. Por favor. Durante el procedimiento vamos a hablar sobre la instalación, monitoreo y sedación del paciente. Bueno, otro de los aspectos importantes que tenemos que tener nosotros como enfermeras y como organizadoras de la sala es hacer que se respete el uso de el cumplimiento del uso de los CPT, ¿verdad? Todo el personal que trabaja en procedimientos debe estar correctamente uniformado para este fin. Tenemos que tener, ya sabemos, la mascarilla de protección, las batas, las mandiles, los guantes, ¿no? Gorros para el cabello, ¿no? Y esto no solamente es para proteger al paciente, porque el tipo de procedimiento es un poco más complejo, sino también para protección de nosotros mismos de alguna salpicadura o algo que nos podamos contaminar en el momento de la realización del procedimiento. Luego, para ver el posicionamiento del paciente, si es de abordaje alto, el paciente se colocará la lidocaína al 10% en la garganta y debe estar echado de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Para la realización del procedimiento. Si es de abordaje bajo, también proporcionarle un pantalón descartable, siempre hay que cuidar la privacidad del paciente, eso es importante. Generalmente se hace una apertura posterior, también la posición debe ser del mismo lado, del cúbito lateral izquierdo. La monitorización continua es algo que también tenemos que ver, vigilar la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial durante la sedación. En muchas instituciones ya la realización de este procedimiento, la mucosectomía sobre todo y la disección submucosa, se hace con apoyo anestesiológico por el tiempo que pueda durar el procedimiento, que es generalmente más largo. No es lo mismo hacer una polipectomía, en cuanto a tiempo se refiere, a hacer una disección submucosa. Entonces es importante que la sedación sea realizada por un médico anestesiólogo. En algunos lugares todavía la enfermera cumple y sigue siendo la labor de este tipo, ¿verdad? Que hemos tenido oportunidad de conversar con muchas colegas de otras instituciones y a veces se convierte hasta en un problema ético esta parte, ¿no? Porque el médico indica que la enfermera ponga propofol, ponga fentanilo, ponga otro tipo de sustancias que supuestamente y legalmente el médico, inclusive el gastroenterólogo, no tiene la autorización respectiva para hacerlo, porque ante un problema legal es justamente el médico anestesiólogo el indicado para realizar este tipo de manejos. Entonces, pero todavía en muchos lugares nosotros tenemos que hacer de anestesiólogo, aparte de asistir al paciente y asistir al médico también en el procedimiento. Entonces, lo que generalmente se utiliza es una sedación consciente, no solamente realizado con midazolam y con flumazenil como antagonista para revertir el efecto del midazolam. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque, bueno, si bien es cierto, la dosis está dada y especificada por el médico tratante, el paciente que es sedado tiene que tener un cuidado especial, ¿no? Durante el procedimiento para una monitorización permanente y también al momento de salir del procedimiento, porque obviamente estos medicamentos pueden producir depresión respiratoria o algún efecto secundario. El siguiente, por favor. Bueno, la asistencia técnica del procedimiento, bueno, inyección, ya ha hablado el doctor también, de la inyección submucosa para elevar lesiones, crear un colchón de seguridad o favorecer la hemostasia, que cada uno de estos casos se va a utilizar sustancias diferentes, ¿no? A veces para elevar la lesión solamente se utiliza suero fisiológico, en algunos casos se utiliza, y lo ideal de pronto sería el ácido hialurónico, pero que por efectos de costo a veces no se utiliza. Para elevar el tema de seguridad y favorecer la homeostasia, a veces utilizamos la inyección con adrenalina también para el efecto vasoconstrictor y disminuir el riesgo de sangrado. En cuanto al manejo del material de resección, ¿no? Bueno, se utiliza, y eso lo vamos a ver con más detalle en la tarde, las asas de polipectomía, ¿no?
hacemos el avance, la captura del tallo, del pólipo y el cierre del asa bajo eso todo bajo indicación médica. El suministro de la hemostasia también será a través de las colocaciones de eclipse o algún plasma, dependiendo de con lo que se cuente en la sala de procedimientos. Y la recuperación de la muestra generalmente se hace de forma completa, se extiende en algunos casos si así se necesita y se debe colocar el formol al 10%, bajo rotulación precisa del nombre del paciente y envío al servicio que corresponde, que generalmente es patología. El siguiente, por favor. Después del procedimiento, y esta es otra fase muy importante de labor de enfermería. Nuestro procedimiento no termina cuando dejamos de asistir al médico, sino cuando todavía nuestro paciente va a salir recién a piso, o sea, deriva a piso si es hospitalizado o al domicilio. Es importante que el paciente continúe su monitorización, más aún como hemos comentado cuando hay una sedación de fondo, ¿no? Debe haber un control estricto de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, valorar el nivel de conciencia y recuperación de la sedación antes que el paciente pueda pararse o pueda ser dado de alta. Dentro de la seguridad física también es importante, si el paciente viene hospitalizado, mantener las barandas de la camilla elevadas y proporcionar una posición adecuada, generalmente posición semipole, sentado, por el riesgo del efecto secundario que pudiera tener algún sedante o anestésico y el paciente pueda tener o pueda querer vomitar o pueda vomitar, ¿no? Vigilar los signos de alarma como dolor abdominal, dolor intenso o rigidez, que esto me estaría hablando de una posible perforación en el paciente, o hematemesis o rectorragia o melena, que podrían ser indicadores de una hemorragia o procedimiento. Luego hay que trasladar al paciente en camilla al servicio que lo ha enviado o a su domicilio, pero siempre en compañía de un familiar. Esto también es importante remarcar: cuando el paciente va a venir al procedimiento, si es ambulatorio, debe venir con familiar, ¿no? Obligatoriamente. Luego, dar las instrucciones del alta, hablar sobre la dieta que va a recibir el paciente, restricciones en algunos fármacos. Por ejemplo, si es post-procedimiento, el paciente no debe tomar ibuprofeno, ¿no? El uso de warfarina o anticoagulantes debería ser regulado por su médico, ¿no? Hay que evitar todo aquello que pueda ocasionar mayor sangrado, por ejemplo, tipo ibuprofeno, aspirina, que a veces el paciente puede tomar. Hablarle también sobre las citas y los controles posteriores de seguimiento, ¿no? Y sobre todo, si el paciente es ambulatorio, darle a conocer cuáles son los posibles signos de alarma, ¿no? Y acudir por emergencia en caso esto se presenta. Bueno, después del procedimiento vamos a hablar de la limpieza y desinfección de los equipos y materiales que hemos utilizado, el manejo del instrumento y accesorios, ¿no? El lavado y desinfección del endoscopio de acuerdo a los protocolos que tengamos en nuestro servicio, la eliminación de material punzocortante en los contenedores establecidos, que ya todos los conocemos, y acondicionamiento de la sala, es decir, manejar el residuo que haya quedado de todo lo que se haya podido utilizar, ¿no? Y clasificarlos de acuerdo a las cédulas normativas en las bolsas que corresponden, de color rojo, negra o amarillo. Igualmente, desinfectar las superficies como camillas, torres de endoscopía, bombas de irrigación, superficies que han estado en contacto con secreciones o fluidos, ¿no? Para evitar justamente de repente infecciones cruzadas con otros pacientes que puedan continuar luego de haber atendido a ese primer paciente. Bueno, luego reposicionar el material utilizado de acuerdo a las normas de nuestras instituciones. En algunos casos hay que solicitarlo en farmacia, hay que entregar recetas y dejar todo como para nuevamente podamos atender al siguiente paciente con una sala completa equipada como se encuentra. Y ya para terminar y concluir esta parte, quiero dejarles un mensaje que dice: el éxito de un procedimiento radica no solo en la mano que lo ejecuta, sino en la mente que lo planea y en el corazón que lo acompaña. Nosotros como enfermeras seamos esa mente que ejecuta, que planea y que establece todo para que el procedimiento sea un éxito, y ese corazón que siempre esté atento a las necesidades y que a pesar del avance tecnológico que podamos tener, nunca perdamos la esencia de enfermera. Muchas gracias.